tener bien claro eso. Bueno, buen día a todos. Vamos, ya se está grabando, vamos a empezar la clase. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, habíamos quedado en los problemas de optimización, que es lo que más importancia tienen que darle ustedes, digamos, uno de los temas más importantes, una de las cosas que más vale el puntaje, ¿sí? Así que lo tienen que plantearlo bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál es la cuestión aquí. Bueno, retrocedí una diapositiva, le cambié algunas cositas con respecto a lo que está impreso, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Voy a primero a repasar un poquito lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Ustedes tenían una función. ¿Qué hacían con esa función? ¿Qué había que hacer? Derivado. Derivarla. ¿Para qué? Encontrar la pendiente. Bueno, si le pedíamos la pendiente, mediante la derivación encontraba usted la pendiente, ¿sí? Bueno, pero el último tema que vimos, ¿qué era? El último tema que vimos en este grupo de diapositivas. Monotonía. Bueno, monotonía y qué más. Punto Los crítico. máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos, ¿sí? O sea, era optimización. Básicamente encontrar el máximo punto al cual llegaba una función o el mínimo punto, ¿sí? Bueno, entonces ustedes derivaban. Y luego a derivar, ¿qué es lo que hacían? Igualar a cero. Igualar a cero. Entonces aquí se plantea dos cosas. O igualo a cero o veo donde la derivada no existe. Si yo tengo un cociente, voy a poner aquí con P de X y un Q de X, con analizar el numerador veo dónde se hace cero. ¿Sí? Entonces allí voy a encontrar dónde la derivada se hace cero, porque para que un cociente sea cero, el numerador tiene que ser cero. Y analizando dónde el denominador se hace cero, veo dónde la derivada no existe. ¿Está? ¿Está claro? Si la expresión con la cual ustedes están trabajando no tiene denominador, quiere decir que no va a haber ningún punto donde no exista, sino voy a tener que buscar donde se hace cero nada más. ¿Está? Ahora, una vez que ustedes encuentran los valores de X que hacen que la derivada se haga cero, que no exista, ¿cómo se llaman esos valores? Punto crítico. Puntos críticos. Entonces ustedes encuentran los X y, vamos a ponerle así, que son los puntos críticos. Y ahora, ¿cómo sé yo, de acuerdo a eso? X y le pongo porque puede ser X1, X2, X3, ¿sí? ¿Cómo sé yo si esos puntos críticos corresponden a extremos o no? El primer criterio de la derivada. Ajá. Entonces voy a aplicar el primer criterio o el segundo criterio. Entonces con esto voy a determinar cuáles de los X y son máximos o mínimos o no son extremos. ¿Está? Entonces ese es lo que uno tiene, ese es el orden que uno tiene que seguir para determinar extremos. ¿Sí? Entonces los problemas de optimización es básicamente lo mismo que veníamos viendo, nada más que ya aplicado a alguna circunstancia en especial. ¿Está? Bueno, vamos a resolver el primer problema. Dice, un refugio en una parada de colectivos hecho de chapa tiene un techo horizontal, dos paredes laterales cuadradas y una pared posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es ese caso? Tengo el refugio que está hecho por
Esto es la parte, esto es el techo, este es el lateral, y aquí está el otro lateral, y atrás está la pared del fondo. ¿Sí? La pared que, digamos aquí lo que está al frente, que sería esta parte, el hueco obviamente por donde pasa la gente. ¿Sí? Entonces, si yo desarmo, y el piso es simplemente un piso. ¿Sí? Entonces, si yo desarmo ese refugio, ¿cómo quedaría? Sería algo así. Esta era para la parte posterior, el techo y las paredes laterales. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora dice, encuentre las dimensiones, o sea, cuánto vale cada uno de los lados del refugio, de manera que el espacio interior del refugio, o sea, el volumen, sea máximo. ¿Sí? Sabiendo que se utiliza una chapa de 24 metros cuadrados para la construcción. ¿Sí? Quiere decir que estos 24 metros cuadrados del el área completa es todo esto. Esto, la suma de todos estos pedacitos, hacen los 24 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo es que el volumen sea máximo. Entonces, cuando me dice eso, encuentre que el volumen sea máximo o que el volumen sea mínimo, ¿ve esas cosas? Le están diciendo, encuentre la fórmula del volumen y derívela. ¿Está? Esa es la clave. Usted tiene que fijarse qué es lo que le están diciendo que hagan máximo, mínimo. Entonces le están diciendo, encuentre esa fórmula y haga la derivada. ¿Ves? Es lo que hemos hecho aquí. Tenemos la fórmula y la hemos derivado. ¿Bien? Entonces eso es lo que tengo que buscar en primera instancia. ¿Cuál es la fórmula? ¿Mm? Bueno, entonces, de acuerdo al gráfico que yo tengo aquí, tengo que esto sería X, al ser cuadrado esto también es X y esto sería Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa área, ¿a qué sería igual? Tengo dos cuadraditos aquí, este y este. ¿Sí? El área de cada uno de ellos, ¿por qué fórmula viene dada? Lado por X lado. cuadrado. Lado por lado. Entonces sería X por X. Y como tengo 2, entonces sería 2X cuadrado. Más. Ahora, ¿esto es igual a esto? Sí. Sí. El área de cada uno, es un rectángulo. ¿Cuál es el área de cada uno de esos rectángulos? X por Y. X por Y. X por Y. Tengo Sería 2. Entonces sería 2 veces X por Y. Y esto lo que estoy haciendo es la suma de las chapas para hacer los laterales, más la chapa para hacer el techo y la parte posterior. O sea, estos serían los 24 metros cuadrados que voy a utilizar. ¿Bien? 24 metros cuadrados. Entonces es una fórmula adicional que me están dando como dato. Pero me dice que el volumen sea máximo. El volumen de ese refugio, ¿por qué fórmula vendría dada? Por lado al cubo. ¿Cómo? Lado al cubo, ¿no es? Lado al cubo sería si los tres lados serían iguales. Ah, Bueno, en este caso es la base, fíjense, sería X por Y. ¿Están de acuerdo? Y eso multiplicado por la altura. ¿Ven? Son las tres dimensiones que usted dijo, señor. Usted dijo X al cubo, dijo, creo. Y sería la multiplicación de esas tres. Como aquí uno de los lados es distinto, quedaría X cuadrado por Y. ¿Está? Entonces esta sería la fórmula del volumen. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que tengo dos variables y tengo que tener una sola. Apaguen el micrófono, por favor. Tengo que tener una sola. Entonces, de esta expresión del área, voy a despejarla ahí. Y una vez que despejes ahí, la voy a reemplazar aquí para tener todo en X. ¿Está? Entonces,
tengo el valor de y, lo reemplazo en la fórmula, reacomodo los términos, ven, porque este x cuadrado se puede simplificar con este, hago propiedad distributiva y llego a esta fórmula. ¿Ven? O sea que el volumen es igual a 12x menos x al cubo. ¿Ven? Y esa fórmula es la que yo tenía aquí al principio, fíjense, aquí. A ver. Esperen. Sería esta, ¿ven? La primer fórmula. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta fórmula? Derivarla y ver dónde se hace cero. ¿Ven? Para encontrar mis puntos críticos. ¿Ven? Entonces, tomo esta fórmula, la derivo. Aquí está la derivada. ¿Sí? Saco factor común 3 para que sea más fácil el razonamiento. Y lo que me queda, que es 4 menos x cuadrado, lo puedo escribir en forma factoriada de esta manera. ¿Sí? Si ustedes quieren de aquí encontrar los x, está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo pueden hacer. Pero yo prefiero escribirla en forma factoriada para darme cuenta más fácil para el análisis. ¿Sí? Bueno, ahora aquí me pregunto, ¿qué valor haría 0 a ese producto? ¿Eh? Que serían los valores 2 y menos 2. Pero ¿qué pasa? El menos 2 lo descarto, porque no puede ser una distancia negativa. Entonces el único valor que me queda es x igual a 2. ¿Sí? Y ese es mi punto crítico. No es el punto todavía, yo no sé si eso me conducirá a un máximo o a un mínimo. ¿Sí? No sé. Supuestamente el problema me pide que sea el volumen sea máximo. Tal vez ese valor para x igual a 2 me lleve un volumen máximo, pero tengo que verificarlo mediante aplicación del criterio, ya sea el de la derivada primera o el de la derivada segunda, uno de los dos. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, aquí dice, aplicamos el criterio del signo de la derivada segunda. ¿Eh? Bueno, derivada segunda de x, ¿a qué va a ser igual? La fórmula que tomo es esta, más fácil. ¿Cuánto sería la derivada segunda? Menos 6. Menos 6x. X. Menos el x. ¿Sí? Entonces voy a ven que está la x. Entonces lo que tengo que hacer es, en la derivada segunda, reemplazo el punto crítico. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? Menos 12. 12. Pero ¿me importa el 12? No. No. ¿Qué me importa? El signo. ¿Eh? Entonces, lo que me importa es el signo. Me dio negativo. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Si la derivada segunda me da negativo, quiere decir que el punto en cuestión corresponde a un máximo. ¿Sí? Quiere decir que x igual a 2 corresponde a un máximo. ¿Está? ¿Está claro? Sí. ¿Y si me da positivo sería el mínimo, profe? Si sería positivo, sería un mínimo. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, eso hemos aplicado el signo a la derivada segunda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si aplico el criterio de la derivada primera? A ver, veamos, me tendría que dar lo mismo, ¿no? Fíjense, para la primera, ¿qué hago? Tomo el x igual a 2. Y tomo un valor un poquito menor y un valor un poquito mayor. Supongamos que tome x igual a 1. En la derivada primera. Aquí, en esta. Si la derivada primera reemplazo la x por 1, aquí, ¿qué me va a dar? ¿Positivo o negativo? Signo es lo que me importa. Positivo. Positivo. Y si reemplazo la x por 3, ve un poco mayor que el del 2, ¿sí? ¿Qué signo me queda? Negativo. 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 ¿Ven? Entonces, positivo me indica que la función es creciente y sube, y negativo que decrece. ¿Qué hay entonces allí? No. Máximo. ¿Un qué? Máximo y un mínimo. Punto Máximo. crítico. Un máximo, ¿ves? Un máximo, ¿ves? Entonces, ven que haciendo por uno o por el otro, en los dos casos me da que corresponde un máximo. ¿Está claro? ¿Está? Sí. Bueno, ahora, una vez que tengo el valor de x, tendría que hallar el valor de y. ¿Sí?
entonces puedo reemplazar ese valor 2 aquí. ¿Sí? Reemplazo allí, obtendría el valor que corresponde al I. Ahora, ¿qué será esto que está aquí? ¿Qué será eso? ¿El valor que puede tomar X? Exactamente, porque fíjense, la I era esta expresión que está aquí arriba. Ustedes saben que tanto X como Y son longitudes y estamos hablando de un refugio, entonces tienen que ser valores positivos. Entonces uno se pregunta, ¿entre qué valores puede estar la X para que me dé positivo el resultado? ¿Ven? Esta X va a ser siempre positiva. Y esta también tendría que ser positiva, pero si en algún momento esto se hace negativo, no es lo que corresponde. ¿Sí? Entonces tengo que ver entre qué valores hasta qué valor puede llegar esa X. ¿Sí? Entonces esa X, el máximo valor que tendría que poder tomar sería raíz de 12, porque fíjense en queda 12 menos raíz de 12 al cuadrado, se simplifica la raíz con el cuadrado y queda 0, ¿eh? Entonces hasta ese valor puede llegar a tomar la X. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos que, y el valor 2 está aquí, desde 0 hasta raíz de 12. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ¿Cuánto es raíz de 12 más o menos? Sin calculadora, traten de decirme cuánto podrá ser la raíz de 12. 2 raíz de 3. Sí, pero sin calculadora, dígame el resultado aproximado. 3, algo más. 3, al cuadrado. algo. 3, algo, ¿sí? O sea, puede ser 3,5, 3,7, por ahí más o menos. ¿Eh? Por ahí anda el resultado. ¿Sí? Bueno, y el valor que yo calculé, el 2, y el 2 está entre 0 y 3,5, pongámosle. Sí. Y sí. ¿Eh? Bueno, entonces ya tenemos que el valor 2 es el que corresponde para un máximo volumen. Y para hallar el valor de I lo reemplazaría aquí en la fórmula de I. ¿Sí? Bueno, aquí está explicado eso. El valor de I será 4. ¿Sí? Y vamos a analizar si es absoluto este valor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde analizo para que sea absoluto? En los extremos y en el punto crítico. Ven, entonces ustedes pueden ver que en los extremos me da 0. ¿Sí? Y en el punto crítico me da 16, entonces también corresponde a un máximo absoluto en este caso. ¿Por qué sé que va a dar un máximo absoluto? Porque en los extremos iba a dar 0. Bien, pero aparte, yo tengo esta función, la función es esta, a ver, fíjense, volumen igual a 12x menos x al cubo. Estoy tomando el intervalo desde 0 hasta raíz de 12. Abierto. ¿Sí? ¿Cómo sé que voy a tener un absoluto? En algún punto, no necesariamente en el medio, sino en algún punto. A ver. Porque es un derivable ¿Cómo? Porque es continua en ese intervalo y derivable. exactamente. Acuérdense en el teorema de los valores extremos. Por el hecho de ser continua, ya al ser continua sé que va a haber un máximo y un mínimo absoluto. ¿Sí? En este caso, el máximo es para valor 2, que me daba 6. ¿Sí? Fíjense aquí en esta diapositiva, 16, no 16, 16. ¿Sí? Y el mínimo sería 0. ¿Sí? 0, que corresponde en los extremos. ¿Está? Entonces, cuando x sea igual a 2 e y sea igual a 4, vamos a tener que son las dimensiones para obtener el máximo volumen para ese refugio. ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, fíjense, encontré la fórmula, la derivo, y una vez que la derivo, veo dónde se hace 0, no existe,
y luego analizo esos puntos críticos para ver por los criterios de la primera o segunda derivada para ver si son máximo o mínimo. ¿Bien? Bueno, veamos este otro, a ver, fíjense. Lean el enunciado. Se desea construir un corral rectangular con una malla de acero, utilizando como uno de sus laterales una pared existente. El área del sector rectangular en función del lado de la pared, si se dispone de 24 metros de malla, bueno, está dado por, ¿sí? ¿No les parece conocido el enunciado? Es el parcial. Es del parcial. Es del parcial. ¿Ven? Bueno, entonces en el parcial, ¿qué tenían que hacer? Simplemente la fórmula. Hasta aquí le pedíamos la fórmula. ¿Sí? Pero ahora fíjense en qué les pido. ¿Ven? Entonces, a partir de la fórmula tienen que hacer algo ustedes. Encontrar cuáles van a ser las dimensiones, es decir, cuánto vale X, cuánto vale Y, para que sea máxima el área. ¿Está? ¿Ven? Por eso es que nosotros insistimos que tienen que saber bien la primera parte. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver cómo era esto. Teníamos la pared, teníamos que este era el corral, esto es X, esto es Y. La malla obviamente va a ir aquí nada más en esta parte. Y teníamos que 2X más Y es igual a 24. ¿Están de acuerdo? Sí. El área de este corral, ¿a qué va a ser igual? X por Y. X por Y. Como me pide que escriba en función del lado perpendicular, me está diciendo que lo escriba en función de X. Entonces, de aquí voy a despejar Y. Y este valor de Y, que sería 24 menos 2X, lo voy a reemplazar. Entonces me queda que el área es igual a qué cosa. Entonces, el área es igual a qué cosa. A X por 24 menos 2X. Lo que es lo mismo, 24X menos 2X cuadrado. ¿Sí? Yo prefiero, digamos, hacer la distributiva para que me quede un polinomio y sea más fácil derivar. ¿Ven? Ese es el motivo. ¿Ven? Bueno, entonces en el parcial le pedían esto a ustedes. ¿Ven? La fórmula esa simplemente, esa o esta. ¿Ven? Bueno, ahora ¿qué les pedimos? Encuentre las dimensiones del corral para que hagan máxima el área. O sea, me está diciendo, en otras palabras, maximice el área, derive el área. ¿Ven? Entonces me están diciendo que esta fórmula que obtuve es la que tengo que derivar. ¿Sí? Entonces, la derivada del área, ¿qué va a ser igual? A 24 menos 4X. 24 menos 4X. ¿Ven? ¿Tiene denominador? No. No. Entonces quiere decir que no va a haber ningún punto en donde la derivada no exista. Sino va a haber puntos en donde la derivada eventualmente se haga cero. ¿Sí? Entonces, la derivada la igualo a 0. De allí encuentro X igual a 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿eso qué es? ¿El valor que me hace máxima el área? No. No, es un punto crítico. Es un punto crítico. ¿Sí? Digamos, la costumbre que tienen muchas veces es decir, como me pedía máxima, dice, no, este valor me hace máxima. Y no es así. Puede ser que nosotros le hagamos una trampa y le pidamos máxima y en realidad con este valor tengan una mínima área. ¿Ven? Y entonces van a responder mal. ¿Ven? Entonces tienen que comprobar si ese valor efectivamente es o no el que produce la máxima área. ¿Sí? Entonces este X igual a 6 es punto crítico. Todavía no sé si es máximo o mínimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué criterio van a aplicar? El segundo. ¿Por qué el segundo? Más fácil. Más fácil, más fácil. En este caso sí es más fácil porque fíjense, si derivan hacen la derivada primera, hacen la derivada segunda entonces. ¿Sí? ¿Qué obtienen? Menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Ven? No tienen que reemplazar nada. Ya les dio negativo. Entonces, como la derivada segunda me está dando negativo, ¿qué me está diciendo? Que este X igual a 6 corresponde ¿a qué? A un máximo. Sí. A un máximo. ¿Sí? Entonces X igual a 6 es un máximo. ¿Sí?
Bueno, ya tengo el X. ¿Y cuánto valdría el Y entonces? ¿12? ¿Dónde lo reemplazó? En la fórmula del polinomio se Como reemplaza que original. En Sí. la original. Aquí en esta, ¿ven? La I. ¿Sí? Ahí reemplazamos y me queda que I vale 12. Entonces, estas serían las dimensiones del corral que hacen que el área sea máxima. ¿Está? Sí. El valor de X, ¿entre qué valores puede oscilar? Cero y 6. 0 y... 0 y raíz de 12. 36. No. A ver. ¿Alguien dijo algo ahí que la respuesta es correcta? 12. ¿Cuánto? 6. 12. 12, porque fíjense, esta aquí, ¿qué valor tiene que tener esta X para que esto no se haga negativo? Ah, 12. 12, ¿eh? ¿Está? ¿Está claro? Entonces la X está entre 0 y 12. En este caso me dio la X igual a 6, que está en ese. Coincidió que está a la mitad justamente, ¿eh? Pero no necesariamente va a ser el que está a la mitad. ¿Sí? Bueno, ¿está claro? ¿Entienden entonces? Sí. Sí. Bueno, entonces ven que obtenemos una fórmula, que era la fórmula del área, y a partir de allí hacemos todo mecánico, o sea, derivamos, vemos dónde se hace 0 o no existe, ¿sí? Y luego, el punto crítico, analizamos que si corresponde un máximo o mínimo. ¿Está? Por eso es que es importante que sepan resolver los problemas, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente a ver. Bueno, fíjense en este problema. Determina una ecuación de la recta normal y tangente a la curva tanto que tenga la pendiente máxima. ¿Mm? Bueno, este problema yo lo tomé, lo puse para los que rinden libre. ¿Sí? Para los que rinden libre una de las cosas era resolver este problema para poder aprobar. ¿Sí? Y nunca nadie lo resolvió. En todos los años que lo he puesto, debe ser como 5 o 6 años para que alguien lo resuelva, nunca nadie lo resolvió. ¿Sí? Con esto quiero que ustedes vean el tipo de problemas que tomamos para los que rinden libres. ¿Sí? Ven que no es un problemita de decir, calcule el límite o calcule la recta tangente en tal punto. ¿Ven? No es tan así. ¿Ven? Siempre le pedimos 2 o 3 cosas en el mismo problema. ¿Ven? Entonces, no piensen de que rendir libre así fácil, voy y rindo libre y listo, ya apruebo la materia. ¿Bien? Como les decía, en los últimos 5 o 6 años apenas aprobó una sola persona, nada más libre. ¿Mm? Entonces no es nada fácil, ¿ven? Y fíjense en que si le damos 8 problemas como estos, ¿se los puede resolver? ¿Mm? Entonces no es fácil, ¿ven? Es para que vean cómo es rendir libre. ¿Ven? Bueno, ¿qué harían en este caso ustedes? Me están pidiendo la recta. Derivar. Derivar, ¿sí? ¿Por qué derivamos? Para encontrar La recta pendiente. tangente. Pendiente máximo. Espera. 36x menos 3x cuadrado más 8. ¿Sí? Bueno, ya está la derivada. ¿La igualo a 0? No, ¿Por qué? porque me están pidiendo la pendiente. ¿Y esa no es la pendiente? Sí. Sí. Entonces, ¿la igualo a 0? Sí. Sí. No. No. Mire, ¿por qué no? Por eso tienen que leer bien lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Me dan una curva. Y me dicen que esa curva tiene que tener pendiente máxima. ¿Sí? Entonces yo cuando la derivo, encuentro esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la pendiente. Hay que derivar la pendiente. Por eso.
Esa es la fórmula de la pendiente. ¿Sí? Ahora me pide que la pendiente sea máxima. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo que derivar? Tengo que derivar la fórmula de la pendiente. ¿Entienden ahora? ¿Lo ven? ¿Ven por qué la segunda derivada que hago? Sí. ¿Eh? Porque ¿qué quiero obtener? La pendiente máxima. Acuérdense, en los problemas anteriores me decía, encuentre el volumen máximo. Entonces, ¿qué les decía yo? Deriven el volumen. ¿Está? En el anterior le decía, encuentre el área máxima, derive el área. Aquí, ¿qué les dicen? Encuentren la pendiente máxima. Entonces, ¿qué le están diciendo en otras palabras? Deriven la La pendiente. pendiente. ¿Ven? Entonces, ya tengo la pendiente, que es esta. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que derivar esa pendiente. ¿Sí? Entonces, vamos a poner M', que es la deriva de la pendiente, ¿a qué sería igual? A 6 6 menos menos 6x. Y nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, ya encontré la deriva de la pendiente. Ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? igualarla a 0. Igualarlo a 0. Encuentro que la X vale 1. ¿Qué es ese 1? Punto crítico. Punto El crítico. No es máximo, ¿es máximo mínimo? No se sabe. No. No se sabe, no se sabe. Es punto crítico nada más. ¿Sí? Bueno, ¿qué criterio van a aplicar? La segunda. La segunda. Derivada. Hagamos la segunda derivada. ¿Cuánto es la segunda derivada? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. ¿Sí? Al ser menos 6, quiere decir que este x igual a 1 corresponde ¿a qué? A un máximo. Máximo. A un máximo. ¿Sí? Entonces, x igual a 1 corresponde a un máximo. Bueno, entonces una vez que tengo el x igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la fórmula el original. valor de x donde la tangencia. ¿Sí? Lo que me piden es recta normal y recta tangente. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación para la recta tangente? Igual a I sub 1 No, y igual menos Y menos Y I menos sub 0. I1 igual a pendiente por X Ay, menos X. X menos x menos X1. x1. Esta es la tangente. ¿Sí? ¿Y la normal? Y lo mismo menos con I1 igual a menos 1 sobre la derivada de la pendiente multiplicado X menos X sub 1. Bien. De todas estas cosas, ¿qué disponen ustedes? ¿O qué tienen ya? La X. La X, La pendiente. nada más. La X nada más, ¿no? ¿La pendiente la tiene? No. 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 La pendiente no la tiene. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, veamos. ¿Qué van a reemplazar y dónde? El único valor que tienen es x igual a 1. ¿Dónde lo van a reemplazar ese x1 para obtener los datos que ustedes necesitan? La función original. En la función original. ¿Para obtener qué cosa? Y El punto I. El punto i. ¿Sí? Bueno, reemplazamos en la función original, ¿sí? Y me da que vale 17. O sea, ya tengo las coordenadas 1, 17. Esto es x1, esto es y1. ¿Qué más me falta? La pendiente. La pendiente. ¿Dónde reemplazo eso de la pendiente? ¿El 1 dónde En lo la, reemplazo? en la ecuación de la pendiente, que sería ¿Y 6x menos 3x cuánto? cuadrado. Exacto. Espera, perdón, ¿qué sería? 6x menos 3x cuadrado más 8. Bien, ¿y cuánto daría entonces la 11. pendiente en 1? Da 11. ¿Ven? Ahora ya que tienen los datos, ¿pueden encontrar las dos ecuaciones? sí. Sí. ¿Ven? Y ahí ya le queda para ustedes hacer simplemente las ecuaciones. ¿Ven? Pero está claro, ¿entienden? ¿Ven cómo es el problema? ¿Ven digamos, la trampita que tiene? ¿Eh? No se preocupen que para un parcial no le vamos a tomar. ¿Sí?
Pero en los exámenes libres, de esa forma son los problemas, para que tengan en cuenta. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguno. Ninguna. Muy bien. Bueno, y con esto ya sería lo que ustedes pueden hacer el práctico número 9. ¿Sí? Con lo que vimos ya el práctico número 9 que se hace esta semana. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que corresponde al práctico número 10, que es lo que van a hacer la semana que viene. Bueno, práctico número 10. ¿Sí? Bueno, en este práctico lo que vemos es concavidad, puntos de inflexión, asíntotas, y luego este tema que es estudio completo de una función y su representación gráfica. ¿Sí? Cuando uno hace esto, el estudio completo repasa todos los conceptos que vimos desde la primera clase de análisis. ¿Sí? Porque el estudio completo comprende dominio, imagen, paridad, todos los temas. ¿Sí? Límites, si queremos, ¿sí? Monotonía, concavidad, ¿ven? Digamos, repasamos todos los temas. ¿Sí? Cuando tomamos la función en forma, la materia en forma anual, siempre la recomendación era, hagan uno de estos ejercicios. Cuando hacen ese ejercicio, repasan todos los temas vistos, inclusive del parcial 1 y del parcial 2. ¿Está? Bueno, ahora ustedes lo van a tener que, digamos, en este práctico no va, en este parcial, en este primer llamado no va esos temas, pero si pueden repasarlo, al hacerlo repasan todos los temas, que es lo que importa. Bueno, vamos a empezar con concavidad. Bueno, concavidad. Definición, la primera definición. Dice, el gráfico de f de la función es cóncavo hacia arriba en el intervalo que va desde A hasta B, sí y solo sí. Para todo x sub 0, ven un solo punto, que pertenece al intervalo que va desde A hasta B, se verifica esto. Ahora, ¿qué significa eso que está allí? F de x es la función, o sea, la que está en rojo. Esta es la f de x. ¿Bien? Ahora, esto que está aquí, ¿qué será? Si ustedes se fijan, dice la derivada en un punto. La derivada en un punto, ¿qué me da? ¿Qué era geométricamente? La pendiente. pendiente de la recta. La pendiente. Es la pendiente. Y fíjense en la expresión esta que está aquí. ¿Sí? Acuérdense de esto, miren. ¿Ven? ¿Qué era esto? La ecuación del rectángulo. Es la ecuación de la recta tangente. ¿Ven? ¿Y qué es lo que hice yo? Simplemente pasa este f de x0 que estaba aquí restando, pasa al otro lado sumando. O sea, lo que ustedes tienen aquí a la mano derecha es la expresión de la recta tangente. Entonces, esta expresión lo que le está diciendo es que los valores de la función están por arriba, por eso es que dice mayor, que la recta tangente que yo trazo en ese punto. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos los valores de la función están por arriba de la recta tangente. ¿Ven? La recta tangente es esta. ¿Ven? Fíjense, en el punto en cuestión, en las cercanías del punto, ¿los valores de la función están por arriba o por abajo del mismo valor para x en ese tramo? Con respecto a la recta tangente. Fíjense en este, aquí por ejemplo. Este es el valor de la función, este es la recta tangente. ¿Verifica eso? Sí. 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 Si yo tomo aquí, También. también.
ven que yo trazo rectas verticales y comparo el valor de la función con la recta tangente. En algún momento, si cuando yo trazo esas rectas verticales se dará al revés, No. no, no. ¿Ven? Por eso es que dice entonces, cuando los valores de la función queden por arriba de la recta tangente que ustedes tracen, quiere decir que el gráfico de esta función es cóncavo hacia arriba. ¿Ven? Tiene la abertura hacia arriba. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Está Sí. claro? Sí. ¿Sí? Ahora veamos el segundo caso. ¿Qué dice aquí? El gráfico de f será cóncavo hacia abajo en el intervalo que va desde A hasta B. Si para todo x sub 0 que pertenece al intervalo, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué le está diciendo? La función La función es Está por menor a la debajo. recta. A La la fila función, tangente. ¿dónde queda la función? Por Abajo debajo de de la la recta recta. tangente. Queda por abajo de la recta tangente. ¿Sí? Fíjense si yo trazo una recta tangente aquí en este punto. ¿Sí? Imagínense en que trazo la recta. ¿Los valores de la función están por abajo de la recta tangente? Sí. 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 Si yo trazo aquí, por ejemplo, también. queda También. por abajo. Bien. ¿Cómo? También. También, ¿ven? Entonces, siempre que pase esto, que los valores de la función queden por abajo de la recta tangente, vamos a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? O sea, la abertura está para abajo. ¿Está? Bueno. Entonces, si yo tengo una curva así, por ejemplo, miren. Fíjense, ¿en todo la parte es cóncava hacia arriba o hacia abajo o no? No. 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 Más o menos hasta aquí. ¿Qué puedo decir que es cóncava hacia dónde más o menos hasta ese punto? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ven? Tracen rectas tangentes y ven siempre que la función queda por arriba de esas rectas tangentes. En cambio, a partir de este punto, ¿qué pasa? Es cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Ven? Aquí, bueno, aquí me falló el pulso. ¿Eh? No pasa nada. ¿Eh? Bueno, pero está claro entonces ustedes trazando esas rectas tangentes imaginariamente pueden darse cuenta dónde va a ser cóncava hacia arriba y dónde va a ser cóncava hacia abajo. ¿Está? Sí. Bueno, ahora, teorema. ¿Eh? Bueno, este es un teorema que lo tomaré o no en los finales. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Y Sí, Sí. exactamente. ¿Eh? Bueno, entonces esto anoten también los que están en condiciones de rendir teoría, anoten que esto también puede ir. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice aquí? Sea f tal que la derivada segunda en el intervalo que va desde A hasta B, existe la derivada segunda en el intervalo que va de A hasta B. ¿Sí? Y me dice que esa derivada segunda es mayor a 0. ¿Sí? En ese intervalo. Entonces, si la derivada segunda es mayor a 0, ¿qué va a ser? Cóncava hacia arriba. ¿Eh? En cambio, si la derivada segunda es menor a 0, o sea, negativa, en el intervalo dado es cóncava hacia abajo. ¿Eh? Bueno, ahora, ¿cómo pueden hacer ustedes para no hacerse el lío, no equivocarse, decir cuándo es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba? ¿Eh? Veamos a ver con una manera que sea fácil para ustedes. Supónganse que tenga esto. Esa función será cóncava hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. ¿Sí? La gráfica es esta. ¿Sí? Bueno, hagamos la derivada segunda. La primera, ¿cuánto me quedaría? Pues, 2x. 2x. La segunda, 2. 2. 2. Positivo, ¿eh? Entonces, si la derivada segunda me da positivo, ¿es cóncava hacia dónde? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. ¿Ven? Y cuando tengan esto,
La derivada segunda, ¿cuánto les va a dar? -2. Menos 2. Negativo. Entonces, ¿qué me está indicando? Que es cóncava hacia Abajo. abajo. ¿Ven? Entonces, con recordar esto ustedes, ya se van a, digamos, fácilmente van a deducir esto que está aquí. ¿Está? Eso para que recuerden simplemente. ¿Sí? Fíjense cómo esta formulita me lleva a concavidad, ¿ven? Porque con eso deduzco si es cóncava hacia abajo, hacia arriba, y aparte, acuérdense, en este caso, cuando decíamos era igual a 0, encontrábamos un mínimo, un máximo. ¿Ven? Me lleva al criterio la derivada al criterio del signo, la derivada segunda para extremo. ¿Está? ¿Ven? O sea, hay veces una fórmula le sirve así para acordarse 2 o 3 cosas que son interesantes que la sepan, ¿sí? O que tienen que saber ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrar esto. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrar aquí la parte que corresponde a concavidad hacia arriba. ¿Sí? Profe, ¿A ustedes? ¿Sí? no sé si tal vez le explique después, pero una duda. Y en el caso que dé 0, ¿sería como en el gráfico que explicó hace un rato, ese punto en el cual cambia la concavidad? Sí, sí, sí. Ya vamos a ver eso. ¿Sí? Un cachito más adelante. Ah, ya. A ver, para las dudas. Este punto que está aquí, ahí sí cambia la concavidad. Y ese punto se llama punto de inflexión. Ya lo veo un cachito más adelante, Por 3 supuesto. diapositivas más adelante. ¿Sí? Entonces yo para encontrar ese punto que me interesa, tengo que ver dónde la derivada segunda se hace 0. ¿Sí? Entonces ahí se Ok. produce el cambio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto ahora. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el caso entonces de concavidad hacia arriba. Esta es la demostración, esta es la que ustedes tienen que saber explicar en el examen o en el parcial teórico. ¿Sí? A ustedes les va a quedar hacer la parte B, que es cóncava hacia abajo. Aquí está hecha la cóncava hacia arriba nada más. Bueno, vamos a ver. La definición decía que para todo x0 que pertenece al intervalo B tenía que verificarse esto. O sea, era que la función estaba por arriba de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tomar aquí tomamos los puntos. Este gráfico que está aquí, yo les diría que traten de hacerlo de a poquito. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que sabemos nosotros aquí? Hay un punto de tangencia, que es el x sub 0. ¿Sí? Y el intervalo en cuestión es el que va desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B. ¿Ven? Entonces, básicamente tengo eso hasta el momento. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar qué pasa en todo X que pertenece al intervalo reducido de centro X0 y radio delta. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa para todo X que esté en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, al ser intervalo reducido y con centro X0, este es mi centro. Entonces tengo que tomar un delta para un lado y un delta para el otro. Para la izquierda, iría a parar aquí, que sería x0 menos delta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y para la derecha iría a parar aquí, que sería x0 más delta. O sea, los valores en cuestión x que hacen referencia son los que van a estar aquí al medio de todo esto. Ahí nada más. ¿Mm? Bueno, vamos a tomar un valor x primero menor que el x sub 0. ¿Eh? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que la x, ¿dónde está con respecto al x sub 0? Izquierda. A la izquierda. O sea, estoy en esta zona que vamos a ponerle 1. ¿Sí? Estamos en la zona 1. ¿Sí? Veo si puedo aplicar a f, a la función dada, esto. ¿Qué será esto? Teorema del Valor medio de Lagrange. Teorema del valor medio de Lagrange. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el teorema del valor medio de Lagrange a este intervalo, que va desde x hasta x sub 0. Acuérdense que los x estaban desde este punto hasta x sub 0. Yo aquí tomé el x aquí. ¿Ven cómo de a poquito se va armando la figura?
¿Ven? No es de golpe todo, sino la voy armando de a poquito para que vean dónde voy analizando cada parte. ¿Sí? Ahora, este intervalo que va desde X hasta X sub 0, ¿está incluido en el intervalo que va desde A hasta B? Sí. 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 ¿Eh? Esto es sí. ¿Eh? Bueno, entonces veamos. Yo quiero comprobar en el intervalo que va desde X hasta X sub 0 si es aplicable o no el teorema de Lagrange. Para ello tengo que ver si la función es continua en el intervalo desde X hasta X sub 0 y ver si es derivable en el abierto de X hasta X sub 0. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué dice aquí? La primera pregunta. ¿Es f continuo en el intervalo ese, desde X hasta X sub 0? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Estamos hablando de que, fíjense, la hipótesis decía, existe la derivada segunda. ¿Sí? Si existe la derivada segunda, ¿existe la derivada primera? Sí. Sí. Si existe la derivada primera, ¿es derivable en ese intervalo? Sí. 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 Si es derivable, ¿es continua? Sí. 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 ¿Eh? Entonces, si existe la derivada segunda, entonces existe la derivada primera. Si existe la derivada primera, quiere decir que la función es continua en ese intervalo. Si es continua desde A hasta B, ¿es continua en este intervalo más chiquito? Sí. Sí. ¿En qué es continua aquí, ven? Sí, ¿eh? Porque si es continua en el grande, también va a ser continua en el chico. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, Sí, ahora, profe. segunda pregunta. ¿Es derivable en el intervalo que va desde X hasta X sub 0? ¿Eh? Y la respuesta nuevamente es sí. ¿Por qué? Existe la derivada segunda. Si existe la derivada segunda, ¿qué quiere decir eso? Que existe la primera. ¿Eh? En el intervalo que va desde A hasta B. Y si existe la derivada primera en el intervalo grande, ¿va a existir la derivada en el intervalo chiquito? Sí. Sí. ¿Eh? Entonces quiere decir en ese intervalo que va desde X hasta X sub 0, puedo aplicar Lagrange. ¿Sí? Entonces en ese intervalo voy a tomar un valor C. ¿Eh? Entonces existe un C que pertenece a ese intervalo tal que la derivada en C es igual a f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Ven que era la expresión de Lagrange. ¿Está? ¿Está hasta ahí? Sí. Profe, ¿Aclaró? Sí. ¿qué significaba TBML? Teorema del valor medio de Lagrange. Teorema del valor medio de Lagrange. ¿Eh? ¿Está? Esos teoremas, los dos teoremas, digamos, Lagrange y las consecuencias, ya he subido el video y está allí para que ustedes lo estudien. ¿Eh? Eso es algo que también siempre, eso sí, siempre tomamos. Eso no hay vez que no lo tomemos. ¿Eh? Entonces eso lo tienen que saber. Cualquier cosa me preguntan en la consulta. ¿Eh? Bueno, ¿está claro el señor del qué significaba? ¿Lo anotó? Sí. Bueno, ahora viene algo que a ver para que tengan en claro. ¿Eh? Bueno, ya tenemos hasta aquí la fórmula. ¿Eh? Bueno, ahora veamos. Fíjense en qué dice arriba. Como f segunda es mayor a 0 en AB, dice f' es creciente en AB. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, porque sí. es positivo y mayor, es creciente. ¿Por qué? Ven ahí, queda ¿Es medio cóncava hacia nadie. Miren, vamos, miren para que se den cuenta. Me dicen que es cóncava hacia Arriba. hacia arriba? Arriba. o sea, la curva es algo así. Bueno, fíjense, yo trazo una recta tangente aquí.
¿Qué pendiente va a tener? Por ejemplo, a ver, dígame un número. -2. Bueno, -2, ¿me acepto? Si yo trazo una recta tangente ahora aquí, -1. 1, bueno, -1. Aquí, 0, 0. aquí, 1. 1, 1, bueno, 1. Aquí, 2, 2. Entonces, fíjense en qué pasa con los números. ¿Cómo van los números? ¿En qué orden van? de menor a Negativo, mayor. pues. O sea, va aumentando. Va en forma creciente, va aumentando. ¿Ven? Por eso es que dice, como la derivada segunda es positiva, la f' es creciente. ¿Ven los valores de la derivada? El valor numérico va aumentando. Eso se refiere con esto. ¿Está claro? Sí, ¿Está profe. claro? ¿Lo ven? Bueno. Ven simplemente una frase, ¿ven? Pero es importante saber de dónde sale eso, por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué lo aplicamos eso. Ahora dice, como, en consecuencia, como C es menor que X0, ¿de dónde salió eso? Fíjense en dónde está el C y dónde está el X0. ¿Ven? Que C es menor que el X0. Porque estamos trabajando en la zona 1. La zona 1 ¿hasta dónde era? Hasta aquí. Estamos solamente trabajando aquí por el momento. No hemos pasado al otro lado. ¿Está? ¿Está claro eso? Entonces tomamos este valor de C. ¿Por qué hemos puesto el valor C allí? A ver. Porque es un valor que está comprendido entre intervalo X y X sub 0. Era el Bien. valor medio de Y Lagrange. porque queríamos aplicarle a ese intervalo de X hasta X0, ¿qué cosa? El teorema de valor medio de Lagrange. Exactamente, que es lo que está aquí abajo. ¿Ven? Entonces el valor C quedó allí entre X y X sub 0. ¿Sí? Entonces el C es menor que el X sub 0. ¿Está? Entonces, como C es menor que X sub 0, entonces, fíjense, la derivada en C va a ser menor que la derivada en X sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ven? Acuérdense que a la mano izquierda era menor el valor, ¿ves? Fíjense aquí, ¿ven? Ahora, f' de C está dada por la expresión que hemos visto en la diapositiva anterior, que hemos aplicado el teorema del valor medio de Lagrange, que es la que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, reemplazamos f' de C por esta expresión. ¿Ya? Aquí está reemplazada, ¿ven? ¿Sí? Y queda menor que f de x0. ¿Sí? Ahora, hemos reemplazado aquí, ¿para qué? ¿Para qué será que hemos reemplazado? Porque yo lo que quiero es encontrar esto, despejarlo solito eso. Acuérdense que decía que f de x tenía que ser mayor que la recta tangente. ¿Ven? Entonces, voy a buscar despejar esto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, tengo esta expresión que está aquí. Si yo quiero despejar esta f de x, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado, primero. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Sí, Ahora, esta expresión que tengo aquí, x menos x sub 0, ¿será positiva o negativa? Veamos el gráfico. Miren, aquí tengo el x sub 0, aquí tengo mi x. ¿Ven? ¿Cuál es mayor? El X sub La 0 es X sub mayor. 0. 0. Entonces, si x sub 0 es mayor que x, cuando yo arme x menos x sub 0 me queda que es negativo. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí en el denominador, al pasar al otro lado multiplicando, ¿qué hace con la desigualdad? Se invierte Se la invierte. bolita. Invierte, Se ¿ven? invierte. Ahí se invirtió, ¿ven? Y pasé aquí ya multiplicando, ¿lo ven? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué me falta eliminar aquí? El F de X sub 0. El f de que está como.
Restando y pasa sumando. ¿Y cómo pasa? Pasa al otro lado sumando. Ahí está sumando, ¿eh? Entonces llegué a lo que quería llegar. Que f de x, o sea, los valores de la función, están por arriba de la recta tangente. ¿Está claro? Sí, Y profe. esto es lo que quiero llegar. Pero con esto ya terminé la demostración. ¿Qué opinan? ¿Cómo? Ahora hay que demostrar el otro lado. Hay que demostrar el otro lado, ¿sí? Yo hasta el momento trabajé aquí, en esta parte 1, digamos, ¿sí? Aquí. Ahora me falta ver qué pasa aquí. ¿Está? Ven, es un poquito larga, pero dentro de todo es algo que se puede tomar. ¿Eh? Profe, Bueno, sí. supongamos que esto nos den el parcial teórico, ¿nos van a dar, demostremos las dos o solo uno? Los dos lados sí, pero le voy a pedir que cóncava hacia abajo o le puedo pedir cóncava hacia arriba. ¿Está? Ah, ok. Pero en ambos casos, sea una cosa que le pido o le pida la otra, en los dos casos es por los dos lados con respecto al x sub 0, ¿ven? ¿Ya? Ahora ya hemos terminado la 1. Ahora tengo que hacer la parte 2. ¿Ya? Todo esto abarca la demostración que es cóncava hacia arriba, nada más. ¿Eh? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? La x va a ser mayor que el x sub 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, x menos x sub 0 va a ser mayor a 0. ¿Ven? Hacer antes era negativa, ahora es positiva. Y vamos a aplicar a f el teorema del valor medio de Lagrange ahora en el otro intervalo, ¿ves? A la mano. ¿Dónde sería esto? Mano derecha. Mano derecha. ¿Sí? Bueno, bueno, al ser continua, ya hemos visto que es continua, es derivable, entonces puedo aplicar el teorema del valor medio de Lagrange y quedaría esta expresión que tengo aquí. ¿Sí? Nuevamente, como f' es creciente, ¿ven? Esta explicación ya la dimos en el caso anterior, y tenemos allí que x0 es menor que c. ¿Están de acuerdo con esto, que x0 es menor que c? Sí. Sí. Al que no, por las dudas, ¿ven? Ahora estoy en este pedacito, ¿ven? x0 es menor que c. Aquí está el c y aquí está el x sub 0. ¿Ven? Bueno, entonces la derivada que tengo en C va a ser mayor que la derivada en x sub 0. Reemplazo este f' de C por la expresión del teorema del valor medio de Lagrange. En esta expresión que tengo aquí, ¿qué busco de despejar? El f de x. El f de x, este f de x. ¿Sí? Entonces esto que está aquí dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Cambia la desigualdad o no? No. No, ¿Por qué no la cambia? porque es positivo. Exactamente, porque es positivo. Aquí yo lo escribí, lo mismo que está escrito aquí, lo escribí al revés. ¿Ven? Pero exactamente lo mismo, ¿ven? Buscando despejar esto. Entonces este x menos x sub 0 que está dividiendo pasa multiplicando, y luego el f de x sub 0 que está restando pasa sumando al otro lado y queda esta expresión. ¿Llegué a lo mismo? Sí, profe. Sí. ¿Ven? Entonces, ya sea por un lado o por el otro lado, queda demostrado que los valores de la función están por arriba de la recta tangente. ¿Ven? Y ahí sí termina la demostración. Ahí ya terminó la demostración. Analicé por la izquierda y por la derecha del punto x sub 0. ¿Está claro? Bueno, ahí, digamos, fíjense que yo le iba explicando cada cosa. Sí tienen que explicar cuando rindan, ¿sí? No limitarse a copiar las diapositivas y nada más. Si está copiada la diapositiva así tal como está, de consideraré, pero no el puntaje total. ¿Sí? Le reduzco a la mitad más o menos porque no está explicado. Tienen que ir explicando lo que yo les voy diciendo así en cada parte. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. Profe, disculpe. Sí, sí. Lo anterior era cuando era cóncava hacia arriba, ¿que no? Todo esto hasta aquí es cóncava hacia arriba.
A ustedes les queda ahora demostrar la parte donde es cóncava hacia abajo. Ah, bien, bien, gracias. Que sería esta fórmula que tengo aquí. Esta fórmula, ¿ves? A esa es la que tienen que llegar después ustedes haciendo el estudio de cóncava hacia abajo. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Bueno. Ahora aquí tenemos que los puntos donde F cambia la concavidad reciben el nombre de puntos de inflexión. Eso es lo que preguntaba el compañero hace rato. ¿Sí? En esta parte que tengo aquí el gráfico, fíjense, en este sector 1, ¿será cóncava hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. ¿Sí? Por lo general yo cuando quiero poner algo así pongo aquí a esto, ¿ves? Y con esto estoy ejemplificando que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y entonces para lo que está a la mano izquierda va a ser cóncava hacia arriba, entonces le pongo esto para visualmente darme cuenta rápidamente si es cóncava hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Ahora, al ser cóncava hacia arriba, la derivada segunda es positiva. Y en este caso, la derivada segunda es negativa. ¿Ya? Ahora, si en un momento es negativa y en el otro es positivo, quiere decir que hay un punto en donde puede ocurrir que la derivada se haga cero. ¿Sí? Que sería aquí. ¿Ven? Entonces, en el punto donde se hace cero o no existe, va a ser los puntos de inflexión donde cambia la concavidad. ¿Ya? Bueno, ahora. Entonces, tengo que hacer la derivada segunda igual a la cero o ver donde la derivada segunda no exista para ver si hay cambio de concavidad. ¿Bien? Bueno, fíjense en la definición. Sea F continuo en C. Continuo en C. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo con eso? ¿Qué es ¿Que es derivable? Continuo en el derivable? punto C. ¿Cómo? ¿Qué es ¿De que es derivable? derivable? Que es derivable. O sea, si es continuo, ¿es derivable? No. Sí. No. No. ¿Qué me está diciendo entonces? O aquí, fíjense. Cuando yo leo esto, ¿qué interpreto allí? Dice que cambia de concavidad. No, eso no le importa. No, eso no me importa todavía. Me importa simplemente esto. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿qué me está diciendo cuando yo leo eso? CF de C. Un punto. Sí, pero ¿qué me dice? ¿Donde la función es continua? No, porque ya está aquí me está diciendo que es continuo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que son el valor que está antes ¿En de qué X sub punto 0 cambia y la concavidad? Todavía no me lo dice eso. ¿La función sea constante? No, porque f de c es un número nada más. No le dice para un intervalo dado. Que una función está dentro de otra función. No es composición aquí. Bueno, a ver, veamos. Lo que le está diciendo ahí simplemente es que el punto C tiene que pertenecer al dominio de la función. Eso es lo que dice. Porque si no existiría ese C, f de C, si no existiría el punto C, ¿pertenecería al dominio? No. No. ¿Ven? Entonces, al leer yo que dice CF de C, me está diciendo que efectivamente el punto C tiene que pertenecer al dominio. ¿Ven? ¿Está? Y el 8 que diga aquí que F es continuo en C, también me está diciendo que pertenece al dominio. Entonces, fíjense ustedes aquí en este enunciado, ¿en alguna parte dice C pertenece al dominio? Así explícitamente. ¿Les dice así, C pertenece al dominio, ve así escrito? No. No. No, profe. Entonces yo tengo que interpretar esto para darme cuenta de que efectivamente el punto C pertenece al dominio. ¿Ven? Que es muy importante. ¿Ven? ¿Ven? Hay cosas que tienen que interpretarlo, ¿ven? Que no es simplemente leer y decir así, digamos,
darlo en memoria, sino saber qué significa cada cosa. Bueno, veamos ahora qué pasa aquí. Bueno, decía que la función tenía que ser continua en C. El punto CF de C es punto de inflexión, o sea, es donde cambia la concavidad de la punto de inflexión de la curva, cuando en P la curva cambia la concavidad. ¿Sí? O sea, allí tiene que haber un cambio de concavidad efectivamente. ¿Está? A ver, supongamos que yo tenga esto, a ver. Este es mi C, este es mi C. ¿Sí? ¿Los dos puntos esos son puntos de inflexión? No, profe. ¿Por qué no? En el primero no existe la derivada y en el segundo sí. O sea, ¿por ese motivo? Si nos basamos en la gráfica es porque la concavidad no cambia. Ajá, bueno, a ver, veamos. Fíjense, veamos. El punto C, ¿pertenece en los dos casos al dominio de la función en cuestión? Sí. Sí. La derivada en el primer gráfico, como dijo el compañero, no existe. En el segundo puede ser que tome un valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí en este caso? Acuérdense cuando veíamos máximo mínimo, que veíamos donde la derivada no existía, o sea, hacía cero. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Vemos donde no existe o se hace cero. Entonces, en el primer gráfico, en el punto C me daría que la derivada no existe. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, en el primer gráfico, ¿es un punto de inflexión? Hay un señor dijo algo con respecto al gráfico. No, no es un punto de inflexión. No. No es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en este primero es cóncava hacia Arriba. arriba. Vamos a poner voy a ponerle cóncava hacia arriba, simplificando. Y en esta segunda parte a la derecha del C, ¿cómo es? También cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Hay un cambio de concavidad? ¿Cambió la concavidad? No. No. Entonces no es punto de inflexión. En cambio, en el gráfico que tienen a la mano derecha, aquí es cóncava hacia arriba. Y pasando el valor C, ¿cómo es? Cóncava hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hay un cambio de concavidad? Sí. Sí. Ahí sí, ¿ves? Entonces el C es punto de inflexión aquí. Sí. Ahí sí. Sí. En cambio aquí, no. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, tienen que ver dónde la derivada se hace cero o no existe. ¿Ven? Fíjense en aquí que dice aquí abajo. Los debo buscar entre los puntos, las derivadas segunda en C no existe, o bien donde la derivada segunda se hace cero. ¿Sí? Y se verifique que la curva cambia de concavidad. ¿Ven? En este primer gráfico no había un cambio de concavidad porque era cóncava hacia arriba y en el otro lado también cóncava hacia arriba, entonces no podía ser. ¿Sí? En cambio, en el gráfico que está a la mano derecha, sí. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Sigamos. Bueno. Y bueno, determine los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. ¿Ven? Ahora, anteriormente eran los intervalos de monotonía. ¿Ven? Cuando hablamos de monotonía, ¿con qué derivada trabajábamos? Primera. Primera. Ahora, cuando vamos a hablar de concavidad, ¿con qué derivada vamos a trabajar? Con la segunda. Segunda. Con la segunda. ¿Bien? Bueno, entonces tengo esta función. El dominio son todos los números reales. ¿Bien? Entonces tengo que hacer, si quiero llegar a la derivada segunda, tengo que hacer primero la derivada primera, que es la que está aquí. Y luego, a partir de la misma, tengo un cociente, hago la derivada segunda, que es la que está
aquí. ¿Ya? Bueno, en este ejercicio, ¿la derivada primera me sirve para algo? No. No, porque me está pidiendo concavidad nada más. Y la concavidad la trabajo con la derivada segunda. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la que me importa a mí. ¿Sí? La otra simplemente me sirvió para llegar a la segunda, nada más. ¿Sí? Bueno, veamos entonces. Tengo que ver entonces, de acuerdo a la diapositiva anterior, donde la derivada segunda se hace cero o no existe. ¿Ya? Bueno, para analizar dónde se hace cero, tengo que ver el numerador. Para analizar dónde no existe, tengo que ver el denominador. Veamos primero dónde se hace cero. ¿Para qué valor de x la derivada segunda se hace cero? Para 0. O sea, analizando el numerador, ¿no? Menos 2. Menos 2. A ver, haga el cálculo. A ver. Profe, si el denominador es 0, Para ¿no da ningún infinito? valor. A ver. ¿Por qué, señorita? A ver. Porque está elevado al cuadrado y queda positivo. Ajá. Quiere decir que esto, ¿cómo va a ser siempre? Positivo. Y al sumarle 2, ¿cómo va a ser el paréntesis siempre? Positivo. O sea, ¿en algún momento se va a hacer 0 eso? No. 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 O sea, no tiene ningún valor donde se haga 0. ¿Está claro? ¿Está claro Sí. para todos? Que el Sí, profe. numerador entonces nunca va a ser 0. Entonces no hay ningún punto donde la derivada segunda se haga 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde la derivada segunda no existe. Para ello analizo el denominador. 0. En 0. ¿Eh? 0. El único valor que hace 0 sería el x igual a 0. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Entonces, anoten que para el numerador no hay ningún valor que haga 0. Entonces, la derivada segunda nunca se me va a hacer 0. Para el denominador sí hay un valor que hace 0, que es el 0 justamente. Entonces, para ese valor, la derivada segunda no existe. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuántos posibles puntos de inflexión tenemos? 1. Uno solo. O sea, tengo el recto de los reales y allí coloco el 0, nada más. Entonces, ¿cuántos intervalos voy a poder armar? 2. 2. ¿Cuál va a ser el primero? Menos infinito a 0. Ajá. Y 0 infinito. Menos infinito a 0 y 0 infinito. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bueno, ahora veamos. Si tomo un valor que esté a la derecha, ¿eh? Dígame un valor que está a la derecha. 5. 5. 5, 2. Más fácil, ¿qué valor sería el más fácil de todos? El 1. ¿El 1 o el El 0? 1. El 1 es el más fácil. ¿Eh? Bueno, pero está bien. Veamos. Tomemos 1, por ejemplo. El numerador, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. El denominador, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Ese cociente, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Entonces, al ser positivo, es cóncava hacia Arriba. Hacia arriba. arriba. Yo voy a dibujar esto. ¿Sí? Si ustedes quieren, pongan cóncava hacia arriba. ¿Sí? Yo lo dibujo así para me ubico más. ¿Sí? Bueno, ahora tomemos un valor que esté a la izquierda ahora, en el primer intervalo. Por ejemplo, Menos 1. menos 1. ¿Sí? Menos 1. El numerador, ¿qué signo va a tener? Positivo. 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 El denominador, ¿qué signo va a tener? Negativo. ¿Están seguros? Sí. Sí, negativo. Negativo. Muy bien. Han dudado mucho.
Positivo dividido negativo. 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 Entonces, al ser negativo, cóncavo hacia Hacia abajo. 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 ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el punto 0, ¿sí? Que lo tendría que reemplazar el 0 aquí y aquí, que me daría ¿cuánto como resultado? 0. ¿Sí? O sea, el punto, las coordenadas del punto serían 0, 0. ¿Sí? ¿Sería un punto de inflexión o no? Sí. ¿Cumple las condiciones? Sí. ¿Cuáles son? Cambio de concavidad. Cambia concavidad y ¿qué más? Y que la derivada no existe. O No, sea, no, no. No, no. Cambia concavidad, sí. y Falta que, una condición. que el punto pertenezca al dominio. Exactamente, que el punto pertenezca al dominio. ¿Ya? Entonces cumple las dos condiciones, ¿eh? Que pertenece al dominio y hay un cambio efectivo de concavidad. ¿Eh? Bueno, aquí está lo que vimos. ¿Eh? Entonces el punto 0, 0 efectivamente es un punto de inflexión. ¿Está claro? Ven, aquí está lo que recién acaban de ustedes de decir. ¿Mm? Fíjense, yo hice análisis sobre el signo nada más. Ven, no me preocupé por el resultado numérico, sino el signo simplemente. ¿Ya? Bueno. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y vamos a parar hasta aquí nomás. ¿Eh? Para la clase que viene nos queda asíntotas, que un poquito, y el estudio completo de la función, que otro cachito. ¿Eh? Profe, Sí, ¿cómo sería una gráfica donde haya cambio de concavidad, pero que no exista, digamos, el punto de inflexión no existe? O sea, que haya cambio de concavidad. que la derivada segunda no exista. Que la derivada segunda no existe. Bueno, a ver, supóngase que le dibuje, aquí le voy a dibujar total. A ver, cambio de concavidad, o sea, tiene que pasar de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Supongamos que yo tome este punto, pongámosle 1, y aquí haga algo así. Cóncava hacia arriba, y ahora tiene que ser cóncava hacia abajo. Y hago así. ¿Ves? Hay un cambio de concavidad, ¿sí? Pero el x igual a 1 es punto de inflexión. No. No, ¿por qué? No pertenece al dominio. No pertenece al dominio. ¿Sí? Además, en ese punto la derivada, la función, bueno, no está pintado, supongamos que esté pintado aquí. El dominio de esa función, ¿cuál sería aparentemente? Punto 0, ¿sí? Pero otra de las condiciones que decía F tiene que ser continuo en el punto. ¿Es continua esa gráfica? No. No. No, ¿ves? Entonces eso sería un caso en el cual uno aparentemente dice hay un cambio de concavidad, pero el punto 1 no es punto de inflexión. ¿Ves? Fíjense las condiciones aquí. ¿Ves? Continuo en C. ¿Ves? Y esta no es continua. ¿Ya, señor? ¿Ya? Sí, sí. Gracias. Bueno, hasta luego, sí. Bueno, nos queda entonces para la clase que viene asíntotas, ¿eh? Y estudio completo de la función. ¿Eh? Profe, Bueno, sí. ese tema me dejó una duda. Entonces, en ese caso, para demostrar el cambio de la concavidad, o sea, sería más que nada demostrando el signo que va a tomar la derivada segunda y no con el punto de inflexión, ¿que no? O sea, no puede. Sí, Espere. ¿Este gráfico? sí. No, ahí usted dice que no es continuo y listo, no cumple la condición. Porque una de las condiciones que fíjese aquí que dice Sí, que tiene que ser continuo, el sí. continuo, ¿eh? Y esta no es continua, entonces no puede ser el punto, ese en cuestión, punto de inflexión. ¿Eh? Ah, A ver, supongamos si yo tendría algo, a no, o ver, sea, a sí, ver, mi duda estaba en el cual que supongamos que en el ejercicio nos pidan que en qué punto cambia la concavidad. Calculo que sí serían. ahí no podría, digamos, si le está diciendo dónde cambia la concavidad, se referiría que
Bueno, hay un cambio de concavidad, ¿sí? Pero Sí. el punto X igual a 1 ¿es un punto de inflexión? No. No. Una cosa es que cambia la concavidad y otra cosa encuentra el punto de inflexión. Yo pensé que si nos preguntaban uno era encontrar el otro ya. Bueno, No, porque puede ser que haya un cambio de concavidad, pero que no sea punto de inflexión. ya, ¿Ya? ok. ¿Ya? Bueno, hasta aquí entonces, y los veo entonces el día, ¿cuándo es? El jueves a la mañana. ¿Eh? Bueno, y Profe. qué más, bueno, el que quiera consulta, yo estoy mañana a la mañana, de las 9 hasta las 11. Sí. ¿Cuál fue la última clase, profe? El jueves sería la última clase de teoría, ¿sí? De práctica seguida la semana que viene y bueno, ¿sí? Pero seguimos dando consulta eventualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que querían preguntar? Hasta luego. La señorita no sé Profe, qué quería preguntar. Sí. sí, entonces la evaluación entra hasta el tema 10 o hasta el tema 9. No, hasta el 9 entraría porque el tema 10 se va a ver la semana que viene y que es justamente ya la semana del parcial. No hay repaso. ¿Sí? Entonces van a tener que ustedes mismos consultar en las clases ir a hacer consulta en las clases de consulta para el repaso correspondiente. No va a haber clase de repaso. Ah, bien, profe, muchas gracias. Bueno, pero el tema este entra para todo lo que estamos viendo ahora, que el 10 entra en la segunda fecha. Profe, disculpe, ¿cuántos videos tengo que tener aprobados para hacer el segundo parcial? Y para el segundo tendría que tener, si es que ya tiene, en total tiene que tener 5 por lo menos. O En sea, en total, total, sí, en entre el primero y el segundo. entre el primero y el segundo tendría que tener 5 por lo menos. Ah, bien, profe, gracias. ¿Ya? Digamos, pero antes del parcial, difícil que nos pongamos a ver cuántos videos tienen, ¿sí? Pero yo cuando tenga que pasar la nota de regular o promocional, ahí me voy a fijar si efectivamente presentaron los videos. Y si no presentaron, bueno, no cumplen las condiciones. ¿Sí? Por más que han aprobado, pero no cumplen las condiciones. Entonces ustedes, cada uno sabe cuánto presentó básicamente. ¿Eh? Entonces ven, si necesitan llegar a los 5, bueno. ¿Está? Claro, mi grupo presentó, mejor dicho, 5 de los anteriores y ahora nos faltaría estos 5, digamos, para asegurar esta materia. No, espera, no es necesario que presenten los 5. Con que presente 2 videos más, ya por lo menos ya se asegura y bueno. ¿Eh? Pasa que nos desaprobaron uno de los 5 presentados anteriormente, por eso lo digo. Ah, bueno, entonces tiene que 2 más por lo menos para asegurar. ¿Eh? Bueno, profe, gracias. Y antes de hacerlo, consulte rápidamente a algún docente para ver que esté bien el ejercicio. ¿Sí? Porque si no, después sube y va a estar mal y va a quedar en la misma. ¿Sí? Bien, profe, bien, gracias. Bueno, hasta aquí nomás, chicos. Los veo entonces el jueves a la mañana. Vayan a Ok, estudiar. profe. Bueno, hasta Ya, luego, chicos. profe. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.